Te invito en esta mañana a que tú abras el libro, tu Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y vamos a estar viendo la enseñanza de este día. El título de esta enseñanza, de este mensaje es libérate de tus preocupaciones, Y todos tenemos preocupaciones, yo sé. Y tú tienes preocupaciones y yo también tengo preocupaciones y son parte de la vida y hay varios tipos de preocupaciones también. Pero llega el momento en que va a ser necesario que nosotros nos liberemos de eso. Y vamos a explicar varios aspectos de la preocupación en este día. Vamos a explicar varias cosas por qué nos preocupamos también. Pero vamos a ver qué es la recomendación que nos da aquí el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Yo te invito a que tú busques allí el versículo número 6, comenzando en el número 6, vamos a leer versículos 6 y 7, y esto es lo que dice el apóstol Pablo. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a ver primeramente lo que nos está tratando de enfocar aquí esta ocasión el apóstol Pablo. Por alguna razón el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y a estos hermanos, y no era solamente el caso, estoy seguro, de esta gente, sino de muchas iglesias más que tenían algunas preocupaciones, algunos problemas. Nosotros los tenemos ahora. En el día de ayer, en la noche, yo estaba viendo un reportaje nuevo que salió, me parece que fue Discovery Channel o algo de eso, sobre el tsunami, el terremoto y el tsunami de Japón, donde ahora, después de varios meses, porque eso fue en marzo, creo que fue, si estamos hablando casi 6 meses después, es que ahora ellos están enfrentando nuevos problemas y nuevas cosas y nuevas preocupaciones en aquel lugar. Fue terrible como ahora le están dando una explicación geológica o científica de cómo fue que ocurrió y por qué, y algunos de los resultados de esta catástrofe. Una de las cosas que muestra este reportaje es que están encontrando ahora algunos de los cadáveres de personas que han estado desaparecidas durante todos estos meses, los familiares en sufrimientos y demás. Y decía el hombre que estaba dirigiendo el reportaje, de que de acuerdo a los estudios de las personas conocedoras de esto, va a tomar aproximadamente unos 10 años para que Japón se pueda reconstruir al mismo nivel que estaba anteriormente. Sin embargo, una de las cosas que hemos visto en ese pueblo es que es un pueblo que ha sido golpeado varias veces por grandes problemas. Tú te recuerdas hace más de 50 años atrás que hubo allí una bomba atómica, y 2 bombas atómicas, es cierto, 2 fueron, y acabaron con aquel país. No solamente eso, durante muchos años muchas personas que nacían, los babies nacían con las secuelas, las radiaciones de esa bomba. Y eso no fue algo que se eliminó o se pudo erradicar en unos cuantos años, es decir, en meses o en pocos años, sino durante muchos años aquel país estuvo sufriendo eso. Sin embargo, después de la bomba atómica, después de esa guerra, ellos reconstruyeron Japón. Y si tú no lo sabes, aún en estos momentos Japón es el país número 1 en el avance tecnológico. La mayoría de nuestros equipos que nosotros usamos aquí vienen de Japón. Cuando compramos la cámara 2, aquella de allá, recuerdo de que había pasado el tsunami hacía un tiempito y después de haber puesto ya una orden y demás, tuvimos que esperar porque las fábricas en Japón pues se habían visto también dañadas. Pero ya ellos reabrieron y empezaron otra vez a producir sus equipos, desgraciadamente con un poco más de costo, salen más caros que antes, pero los japoneses no se quedaron sentados sin hacer nada en la primera ocasión y no se han quedado sin hacer nada en esta segunda ocasión, con este tsunami y todo lo demás. Y déjeme decir esto, aún en Japón se sabe de que este no es el gran terremoto. Ellos esperan un terremoto todavía mucho más grande que este. Increíble. Algo va a pasar. Sin embargo, ellos no se han quedado allí sentados sin hacer nada y están
reconstruyendo de nuevo. Ahora, en la reconstrucción, para estas personas hay cierto nivel de preocupación. Y en esta ocasión la palabra dice allí, el apóstol Pablo dice en este versículo 6, no se inquieten por nada, no se inquieten. Ahora, hay varios, yo te voy a decir, te voy a explicar, por ejemplo, voy a usar varias traducciones bíblicas en esta mañana para explicar o dar 4 palabras que se mencionan en estas traducciones. En la Nueva Versión Internacional, que es la que nosotros estamos usando, dice no se inquieten. En la versión Reina Valera 1960, en la Biblia de las Américas, en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice, por nada estéis afanosos. Eso está hablando de afán. En la Biblia Dios habla hoy, dice, no se aflijan por nada. Y en la Biblia traducción en lenguaje actual y la Reina Valera contemporánea dice, no se preocupen por nada. Es decir, estamos hablando de 4 palabras que quieren decir lo mismo. Inquietud, afán, aflicción y preocupación. Son 4 cosas que dicen exactamente lo mismo. Cualquiera de las Biblias que tú estés usando te vas a fijar de que va a traer el mismo significado. La preocupación se puede definir como una anticipación de algo que creemos que puede suceder en el futuro. Normalmente las cosas no suceden como las pensamos. Es muy difícil poder prever lo que puede acontecer de una manera exacta y precisa, por lo que la preocupación no tiene realmente un sentido positivo real. Es decir, el hecho de que nosotros nos preocupemos o nos afanemos o nos inquietemos no va a solucionar el problema. Eso es lo que quiere decir. Nuestra preocupación no va a cambiar el panorama. El panorama va a cambiar con 2 cosas. Una de ellas es cuando nosotros hacemos algo para poder cambiar la situación. Y número 2, y debe ser la más importante, cuando Dios interviene y hace cambios a favor de nosotros en la situación. Ahora, en esta ocasión, Pablo entiende y reconoce de que algunas personas están inquietas o preocupadas. Y dice él, no se inquieten por nada. Dice, más bien que en toda, ¿qué cosa? Ocasión, dice, ¿con qué cosa? Con oración y ruego. ¿Con qué cosa? Oración y ruego. Yo creo que tú entiendas la diferencia que hay entre oración y ruego. Porque la oración es aquella oración regular que tú y yo hacemos diariamente. Pero cuando hablamos de un ruego, ¿a qué se refiere el ruego? Cuando tú ruegas, ¿qué quiere decir rogarle a alguien? Intercesión, insistir, 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 claro. Cuando tú repites y repites y repites. ¿Quiénes de ustedes en esta mañana aquí no tienen trabajo y está hablando por trabajo? ¿Alguien? ¿No? ¿Todos tienen trabajo? Qué bueno, tú, ok, tú. ¿Alguien más? Tú también, qué bueno. Digo, qué bueno no digo qué bueno que no tengas trabajo, sino qué bueno que estás orando. Qué bueno que estás orando. Ok, porque hay varias personas que no tienen trabajo. Algunos aún que no están en esta mañana quizás aquí, que tampoco tienen trabajo. En el día de ayer yo veía un mensaje en la televisión de una iglesia americana en inglés donde el pastor hablaba del tema de la cuestión de la economía y demás, y en el centro del medio del mensaje paró y dice, yo siento que yo deba orar ahora por algunos hermanos aquí que no tienen trabajo. Y oró. Dice, Señor, haz algo en nuestra ciudad, en nuestro condado, lo que sea, para poder atraer algunos trabajos y que nuestros hermanos de la iglesia puedan trabajar. Claro, ahí se estaba viendo de alguna forma la preocupación del pastor por sus hermanos y quizás también por la situación de su propia iglesia. Entonces, cuando nosotros no tenemos trabajo, por ejemplo, podemos orar al Señor y pedirle a Dios un trabajo. Pero cuando vemos de que el Señor no lo da inmediatamente, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sí, pero rogamos. El problema es que generalmente nos afanamos o nos preocupamos. Pero aquí lo que está diciendo este texto es que no nos preocupemos. La solución no es preocuparnos, la solución es orar. Y si con tu oración no hay respuesta, entonces tiene que entrar en ruego. El ruego quiere decir insistir. Mucho más, un clamor. Ya no es, Señor,
tú sabes que estoy sin trabajo, necesito, Padre, que me des un trabajo, ayúdame en el nombre de Cristo. Amén. Ya no es así. Ahora es, Padre, please, por favor, dame un trabajo. Y déjame decirte, tú sabes que Dios conoce tus problemas. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce qué es lo que tú necesitas exactamente. Al menos mi experiencia, yo no sé la tuya, mi experiencia ha sido de que Dios conoce tanto mi situación y mis necesidades que por fe me lleva hasta la orilla, decimos aquí, del precipicio. Tú sabes, cuando tú llegas así que de pronto y el Señor dice, da el paso de fe. Y tú no has visto en los muñequitos eso, cuando el muñequito llega así a lo último y va a dar el paso y de pronto se abre como si fuera un camino. Y tú empiezas a caminar en un nuevo camino que Dios te está presentando en ese momento. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han vivido esta experiencia, donde Dios ha presentado una respuesta y una solución a tu problema exactamente en el momento y en el día que tú pensabas que todo se iba a acabar. Eso pasa, aleluya, correcto. Hay veces que pasa con la cuestión de la renta, con, no sé, con cualquier problema. ¿Por qué? Como respuesta a nuestro ruego, que es mucho más que la oración. Eso dice entonces aquí el apóstol Pablo, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Denle gracias, ¿por qué? Si yo no tengo trabajo. Porque estamos hablando de fe. Es decir, nosotros cuando conocemos al Dios al cual servimos, y yo te tengo que decir esto, yo conozco a mi Dios. No importa por la situación que tú estés pasando, ni no importa por la que yo esté o que estemos todos pasando, yo conozco a mi Dios. Esa canción que cantábamos hace un ratito ahí es el Dios de pacto, que es el Dios que promete, el Dios que cumple, y cuando promete, cumple. Y cumple no cuando nosotros pensamos que lo necesitamos, cumple cuando Él cree que es el momento más adecuado para cumplir. Nunca llega tarde, es correcto. Aunque a Jesús le dijo a María y Marta, ¿por qué llegaste tarde? Pero Jesús tenía que llegar a la hora que tenía que llegar. Y Jesús entonces hizo el milagro en medio de la destrucción. Porque yo creo que sepas, cuando, ponte en el caso de Marta y María, si a ti se te muere un familiar, tú vas a decir, ya, se acabó, esto es muy tarde. Sin embargo, cuando Jesús hace las grandes cosas que tiene que hacer, las hace cuando nosotros pensamos que está tarde. Y nos vamos a dar cuenta que va a ser mucho mejor que si hubiera llegado de acuerdo a nosotros mucho más temprano. Pero no es así. Ahora, en esta ocasión, dice Pablo, entonces presentar sus peticiones a Dios y darle gracia. Gracia es porque nosotros en fe sabemos de que Dios va a contestar nuestra petición. Cuando cada uno de nosotros aprendemos a conocer al Dios al cual le oramos, y dice también el libro de Juan, en el versículo 15, el capítulo 15, versículo 17, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Jesús dice, si tú te permaneces en mi palabra, si entre tú y yo hay una comunicación y una relación y tú te mantienes conectado, pide lo que tú quieras, dice, y se te va a dar. Yo te lo voy a dar, te lo voy a conceder. Entonces, en base a eso, nosotros hemos aprendido a tener fe en ese Dios y aprendemos entonces a darle gracias a Dios por lo que nos va a dar o lo que nos va a responder, aunque todavía no lo ha hecho. Yo le estoy dando gracias a Dios ya por las cosas que va a hacer en esta iglesia. Yo le estoy dando gracias a Dios por las cosas que va a hacer entre Luisa, con Luis y mío, en mi hogar. Hace ya un tiempo, más de un año, no tomamos vacaciones, quizás 2. Y nos hace falta, y eso lo estábamos hablando inclusive en el día de nos hace falta unas vacaciones. Nos hace falta desconectarnos allí 4 o 5 días, irnos a algún lado. A nosotros nos encanta irnos allá a North Carolina, a las montañas, y relajarnos en una cabaña, irnos a pescar y hacer un barbecue. Uno se desconecta y uno recarga batería, porque es necesario recargar batería. En estos momentos no lo podemos hacer, porque la economía no nos los permite y tenemos primero que pagar las deudas que nosotros tenemos. Pero ya empezamos entonces
a soñar y a imaginar el momento en que Dios nos va a permitir muy pronto salir de vacaciones. Ya lo empezamos a hacer. No tenemos fecha, no sabemos cuándo es, no sabemos dónde va a ser específicamente, pero algún lugar el Señor nos va a permitir relajarnos y salir de vacaciones. Al menos por ahora vamos a estar esta semana que viene, estamos planeando el sábado estar con el grupo de algunos hermanos de aquí en este retiro que va a haber en Jacksonville el próximo sábado, y vamos en San Agustín, gracias, en San Agustín. Y vamos a estar ahí pues el sábado casi todo el día compartiendo con otros hermanos de otras ciudades y de otras iglesias también. Y va a ser bueno, al menos un break por un día. Pero necesitamos a veces un poquito más que eso. Ahora, Pablo dice aquí entonces de que en vez de preocuparnos, lo que necesitamos hacer es orar. Orar y rogarle a Dios, es decir, orar continuamente y darle gracias. Y entonces dice el versículo 7, escucha esto, mira el resultado, te voy a decir el resultado. Porque el resultado no siempre, es decir, el resultado de tu oración es que Dios conteste tu oración. Si tú le estás pidiendo trabajo, Él te va a dar trabajo. Si tú le estás pidiendo a Él sanación o sanidad, Él te va a sanar. Si tú le estás pidiendo estabilidad matrimonial, Él te lo va a dar. Si le estás pidiendo relación con tus hijos, te lo va a dar. No importa lo que tú pidas, Dios te lo va a dar a su tiempo. Ahora, ¿qué pasa mientras Dios no me da a mí mi petición? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí es el gran problema entre nosotros los creyentes. Acuérdate, esta palabra no es para las personas que no son cristianas. Esta palabra es para los creyentes solamente. Mientras yo oro y Dios no contesta mi oración, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? Mira lo que sucede aquí, o lo que debe de pasar. Cuando tú y yo oramos a Dios, nos concentramos en saber de que Dios va a contestar mi oración y le comienzo a dar gracias por lo que todavía no tengo, pero que Dios me va a dar. Dice aquí el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿La qué cosa dice de Dios? La paz, la paz. Yo quiero que entiendas de que esto es mucho más que paz, la paz que viene después de la guerra. Porque la paz que viene después de una guerra hay veces que no es tan paz como se dice. Cuando hablamos de paz en esta ocasión, es una paz, y por eso dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es porque es una paz que penetra en nuestra vida, en nuestro alma, y nos hace sentir, escucha bien, todavía tu problema no se ha solucionado, todavía tú no tienes trabajo, todavía tú no te has sanado, y la paz de Dios ya ha venido a ti. Es decir, si tú estás orando y le estás pidiendo a Dios por algo y todavía tú no estás en paz, no esperes que Dios conteste tu oración. La fórmula es que es necesario primero que tengamos paz por lo que estamos pidiendo antes que Dios conteste nuestra oración. Dice aquí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz es de Dios, no es de los hombres, no es de las cosas que nosotros podamos hacer, es de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, porque la gente va a decir, pero ¿cómo tú estás tan tranquilo si tú no tienes trabajo? ¿Cómo tú estás tan tranquilo si tú no puedes pagar la casa y la vas a perder? Eso es lo que la gente piensa. Bueno, porque yo estoy orando a Dios y le estoy rogando a Dios y Dios me ha prometido a mí en su palabra que va a contestar mis peticiones si son de acuerdo a su voluntad. Y no es ningún problema. Es decir, sabemos de que pedirle a Dios un trabajo y pedirle a Dios finanzas para yo poder sobrevivir está dentro de la voluntad de Dios. Claro que también Dios quiere que yo haga algo después que sea bendecido y entendemos eso. Pero dentro de eso no le estamos pidiendo a Dios en medio de una crisis, Señor, yo quiero que tú me regales un carro de lujo, X. No, porque en una situación de economía difícil, en una situación de emergencia, tú no pides un carro de lujo, tú pides un carro, el que sea. Claro, Dios te puede dar un carro de lujo, no hay ningún problema, yo creo que tú entiendas esto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cuidadosamente analizar lo que estamos pidiendo. ¿Para qué yo necesito un carro de lujo si a mí no me hace falta el carro de lujo? ¿Para qué yo quiero un camión si a mí lo que me hace falta es un carro para ir a trabajar?
¿Por qué le pido a Dios un camión si yo no voy a estar moviendo nada? ¿Para qué le pido un van si yo no tengo hijos? Si somos solamente mi esposo y yo y lo que nos hace falta es un carro. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir en esta mañana? Es un ejemplo, es una metáfora de cómo nosotros debemos de orar si estamos orando correctamente. Cuando oramos correctamente dentro del propósito de Dios, Dios entonces provee y contesta nuestras oraciones y en medio de eso dice, nos da una paz. Y dice aquí que es una paz que sobrepasa todo el entendimiento porque la gente que no conoce a Dios no sabe, no entiende cómo es que nosotros estamos tan tranquilos y relajados porque estamos esperando en Dios. Mira, escucha esto, se estará cayendo el mundo a nuestro alrededor. Pero mientras yo estoy en la voluntad de Dios, yo tengo que pensar que aquellas cosas que están pasando a mi alrededor, Dios las ha permitido. Si tú y yo podemos hacer algo para que eso no suceda, lo vamos a hacer. Pero si hay cosas que no están en nuestras manos, que no están en nuestras posibilidades, que nosotros no determinamos que pasen o que no pasen, entonces tenemos que dejar que Dios actúe. Esta economía no es culpa tuya ni mía necesariamente. Quizás algunos de nosotros hemos tomado decisiones equivocadas a la hora de comprar un carro, a la hora de comprar una casa o algunas cosas y nos hemos metido en lío. No le vamos a echar la culpa solamente a los bancos, al gobierno. Yo recuerdo cuando las cosas estaban bien, cuando había gente que compraba carros, no casas. Un carro que pagaban 700 y 800 dólares de letra. Yo estoy seguro que tú conocías quizás a alguien en esa ocasión. Yo conocí mucha gente que tenía carros así, carros lujosos, muy buenos, muy bonitos, o camionetas muy lujosas, pero 800 dólares al mes es una renta casi de una casa. En muchas ocasiones había gente que pagaba más por el carro que por la casa. Y cuando hablamos de casa, ni más. Es decir, aún más me refiero, había gente inclusive que metía mentira a la hora de hacer sus papeles, pero quiero decir esto, con pena lo digo. Había cristianos que mentían mentira. Cristianos, y todavía quizás lo hay, sí. Cristianos que metían mentira para poder comprar su casa, que no podían pagar, porque ganaban 1,000 y tenían que pagar 2,000 de renta o de mortgage, y entonces perdieron la casa y después le quieren echar la culpa a otros. Sabemos que ese no es el caso. Es decir, tenemos que ser conscientes. Pero si nosotros estamos haciendo lo correcto, si nosotros estamos midiendo lo que nosotros ganamos y lo que nosotros gastamos, y estamos tratando de mantener control de la situación, esta situación económica no es culpa nuestra. No hay nada que tú y yo podamos hacer en estos momentos para mejorarla. Si no lo hiciéramos, para que mañana o el próximo mes la cosa estuviera mejor y hubiera mucho trabajo, pero nosotros no podemos hacer nada. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay cosas que no podemos hacer, escucha esto, tenemos que aceptar de que Dios permite algunas cosas a nuestro alrededor que suceda mientras tanto, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios permite de que yo esté en problemas? ¿Por qué Dios permite que yo esté sin trabajo? ¿Por qué Dios permite que yo tenga una enfermedad? ¿Por qué Dios permite que tenga problemas con mis hijos, con mi esposa, algunas cosas más? ¿Por qué no elimina esto? Bueno, número uno, porque algunas cosas las podemos cambiar nosotros. Pero número dos, porque Dios está buscando la forma también de poder enseñarnos y hacernos crecer y madurar. Está trabajando en nuestro carácter. Quiero decirte algo. Si alguien se ha acercado a ti a ayudarte en alguna ocasión con un buen consejo o con algo que te va a ayudar a ti para poder sobrepasar la situación que tú tienes en estos momentos, es porque esa persona estuvo en la misma situación o parecido anteriormente. Todas las personas que nos puedan dar el mejor consejo a nosotros es porque ya Dios les hizo pasar la misma experiencia. Es decir, ahora viene otra nueva generación y Dios nos está preparando a ti y a mí a una condición nueva y diferente. Préstame atención. Nosotros no estamos pasando por situaciones y problemas y pesares simplemente porque, dicen alguna gente, out of luck. No tenemos suerte. No es así. El cristiano está dentro del propósito de Dios y todo lo que sucede en nosotros está dentro del propósito de Dios porque Dios lo permite. No que Dios lo crea. Hay muchas cosas que nosotros pasamos, problemas que pasamos que nosotros creamos.
Pero la mayoría de nuestros problemas Dios los permite. Y los permite en nuestra vida como una forma de ponernos a nosotros a prueba. Dios no quiere ninguna información, yo te lo he dicho anteriormente. Dios no quiere saber cómo tú vas a actuar. Dios sabe cómo tú vas a actuar, pero tú no lo sabes. En muchas ocasiones, ¿tú te acuerdas cuando, por ejemplo, el apóstol Pedro vino a Jesús y le dijo, Señor Jesús, yo nunca, jamás te voy a abandonar. Yo soy capaz de dar mi vida por ti. ¿Tú te acuerdas de eso? Y Jesús le dijo, Pedro, el diablo ya me pidió tu alma y te vas a zarandear como el trigo. Y curioso, el diablo tiene primero que pedir permiso a Dios cuando se acerca a nosotros. Atención, cuando el diablo se acerca a nosotros y se acerca a la iglesia también, le tiene que pedir permiso a Dios y Dios lo permite en su santa voluntad. Claro, nosotros quisiéramos que Dios dijera que no, porque esa es la pregunta. ¿Y por qué Jesús le dijo que sí al diablo? Porque Pedro tenía que saber de verdad si él era capaz de cumplir lo que prometió. El problema es que muchos de nosotros prometemos muchas cosas delante de Dios y en la iglesia. Prometemos servicio, prometemos lealtad, prometemos fidelidad. Señor, yo voy a estar. Y mucha gente cuando viene a la iglesia, Señor, yo esta es mi iglesia y doy mi vida. Y tú sabes que tú puedes contar conmigo ahí. Y yo siempre he pensado, deja que llegue el día donde las cosas se pongan difíciles. Y tú lo ves. Cuando las cosas se ponen difíciles, la gente hace así y recoge y vámonos. Nos mudamos para otro lugar donde no haya problemas. Dice el dicho, la hierba del otro lado Dios de Sada Defense, del otro lado de la cerca, parece más verde, parece más verde. Y decía alguien, si la hierba del otro lado de la cerca parece más verde, ¿por qué no te quedas y nos ayudas a fertilizar la nuestra? Bien interesante. Pero entonces Dios pone los problemas en nuestra vida para ayudarnos a determinar y a entender si en realidad nosotros somos capaces de mantener nuestras propias promesas. Y Dios nos prueba. Y probó a Pedro. Y probó a unos cuantos más, déjame decirte. Allí probó unos cuantos más de aquellos de los apóstoles. Los tiempos de pruebas y los tiempos difíciles vienen para que nosotros aprendamos a orar, a rogar a Dios, a confiar en Él, a no preocuparnos y empezarle a dar gracias. Y dice entonces este texto, otra vez, el versículo 7, dice, mira esto, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará ¿qué cosa? ¿Y qué más? Y las mentes. Pero fíjate esto. Cuidará sus corazones. ¿En qué Biblia aparece la palabra mente? ¿Aparece la tuya en la mente? Y la tuya es de una... Algunos aparece pensamiento y otras mentes. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que tú entiendas esto. Mira, los pensamientos y las mentes está relacionada. ¿Pero por qué habla del corazón? Porque el corazón está relacionado no con los pensamientos, sino con el sentimiento. Entonces, cuando tú estás en problema y tú oras a Dios, o aún peor cuando tú no oras, pero cuando tú oras a Dios y tú oras sin fe y no aprendes a darle gracias a Dios aún por tu problema, porque tu problema va a traer bendición y cosas buenas, entonces lo primero que ataca el diablo es tu corazón y te empiezas a sentir mal. Número uno, ¿qué te empiezas a sentir? Uno, culpable. Muy interesante, culpable, cuidado, culpable. ¿Alguien me ha hablado de eso esta semana? Digo, no, tú tienes que librarte de la culpabilidad. Papá, tranquilo. No, si tú sabes que tú tienes una buena relación con Dios, no te hagas culpable. ¿Por qué? Claro, si tú cometiste un error delante del Señor, entonces arrepiéntete y punto. Te arrepientes y Dios te perdona y te restaura. Pero si tú estás viviendo una vida correcta y santa delante de Dios, no te sientas culpable, porque eso es lo que el diablo quiere hacer. Quiere poner culpabilidad en nuestro. Me empiezo a sentir mal, ¿por qué hice esto? ¿Será que no lo hiciste bien? No, todo está determinado por las cosas que tú haces. Una es culpabilidad. ¿Qué más? ¿Qué otro sentimiento hay?
Depresión, correcto, depresión. Esa depresión que en la mañana tú ves que tú duermes 10 horas y 12 y no es suficiente. Tú no sabes y te da aquello de que, wow, uno empieza a arrastrar los pies. La depresión es tremenda. Hay personas que tienen depresión crónica. Cuidado. Con aquellos que tienen depresión crónica todavía hay que estar todavía mucho más fuerte en oración. Yo creo que Dios quita la depresión. Aún la crónica. Cuando hablo de depresión crónica, quiere decir que la depresión crónica son personas que tienen una enfermedad emocional de depresión. Y algunos hasta tienen que tomar pastillas. Yo creo que Dios te puede sanar a ti y puedes dejar de tomar pastillas totalmente. Cuidado con el otro extremo, aquellos que piensan de que la depresión es ¿cómo se dice? Un demonio y que Dios te castigue. No, eso no tiene nada que ver. Cuidado. Es posible que algunos demonios ataquen a algunas personas con la depresión. Es decir, cuidado, el demonio no crea depresión. El ataque del demonio crea la depresión. ¿Tú entiendes esto? El ataque del demonio es lo que produce depresión. Pero la depresión es un sentimiento natural que todos nosotros sentimos. Hasta Cristo sintió depresión. Claro que sí. Tú no has leído allí a Jesús cuando estaba en el huerto del Edén, orando antes de ser crucificado. Dice que sudaba sangre inclusive. Fue tanto que le pidió a Dios que si era posible, dice, pasa de mí esta copa. Es decir, si es posible que yo no tenga que morir en la cruz. Eso quiere decir que si Dios le hubiera dicho a Jesús, te concedo tu oración, tú y yo nos fuéramos hoy al infierno. O tendríamos que ir a morir en la cruz por nuestros pecados también. Cada uno de nosotros. Fíjate cuántas cruces hay. Bueno, es un negocio porque te crucifican y después te la ponen ahí también en el panteón de una vez. ¡Pum! Como la mayoría de la gente, ¿no? Así. Pero ese no es el caso. Depresión. ¿Qué otro sentimiento en nosotros? Desánimo, claro. Preocupación. Mira, empezamos a bajar la guardia. Y entonces la palabra habla, y no voy a hablar de esto en este día, este es un tema que voy a tratar en otra ocasión, pero la palabra habla de las personas que son de doble ánimo. Los que son de doble ánimo son aquellos, no son aquellos que tienen problemas de depresión y hoy están bien y mañana depresivos. No. Se refiere a aquellos que están hoy bien, todo chévere, pero entonces mañana empieza a tronar, y ya está tronando y va a llover y todo lo ven nublado y todo lo ven malo. Cuando empieza a llover, saca los cubos y coge agua. Cierra los sprinklers y deja que Dios le eche agua a la mata tuya. Yo hace 3 o 4 meses que no apenas gasto agua en la casa. Si les digo cuánto pago, se van a asombrar. ¿Por qué? Porque cerramos las llaves del sprinkler system. Y como ha llovido bastante últimamente, gracias a Dios, pues nos mantiene allí la hierba bien bonita y bien verde y no tengo que gastar agua. Yo le decía a Luisa, lo único que tenemos que hacer para ahorrar un poquito más es no bañarnos. Y no vamos a tener que gastar casi agua. Claro. Saca los cubos, correcto. Ya, sacamos los cubos de la lluvia, aprovechamos la lluvia completa y nos bañamos una vez con cubitos ahí, como hacíamos en algunos de nosotros en los países. ¿Se acuerdan los cubitos que le echaban un poquito de agua caliente? Y así era. No es para tanto, pero cuando vemos la situación negra, cuando se nubla, tenemos que pensar que encima de eso hay un cielo azul. En realidad, déjame decirte una cosa, el cielo no es negro, es azul. Los problemas que vienen, que esas nubes negras son temporales. Pero aún dentro de las nubes negras hay bendiciones, porque cuando llueve hay bendición también. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, si en realidad nosotros estamos conectados con Dios y estamos dando gracias y estamos orando y estamos rogando, entonces esa paz de Dios, dice, viene a nuestros corazones y protege y cuida. Por eso dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará. Cuidará quiere decir protegerá. Tendrá mucho cuidado con qué, primeramente con nuestro corazón, para que nosotros no nos sintamos mal de lo que está pasando. Y la otra cosa es que dice aquí, y con nuestros ¿qué? Pensamientos. Porque entonces los pensamientos es lo que nos lleva a nosotros a hacer algunas cosas. Yo me empiezo a sentir mal. Y cuando me empiezo a sentir mal y me empiezo a sentir deprimido y preocupado, empiezo a pensar cosas. Y empiezo a decir, ¿será que Dios no me ama? ¿Será que yo soy pecador? ¿Será de que yo no estoy complaciendo a Dios por las cosas que estoy haciendo? Y el gran problema de muchas personas es el hecho de que cuando empiezan con esta lucha interior,
entonces piensan que lo que va a solucionar su problema es hacer cosas. Y uno quiere entonces hacer obras. Y mira, no hay nada que tú y yo podamos hacer para agradar a Dios en forma de crédito. Todas las cosas buenas que nosotros hacemos agradan a Dios. Pero nada de las cosas que nosotros podamos hacer buenas van a agradar a Dios como para cambiar la situación. Dios cambia la situación por misericordia, porque nosotros se lo hemos pedido en oración y porque esa paz de Dios va a cuidar mi corazón de no sentirme mal y mi pensamiento de no dejar, hay un dicho por ahí que dice, no deje que las aves hagan nido en tu cabeza. ¿Tú no has escuchado eso? Y eso es lo que pasa con las ideas. Empezamos a alimentar una serie de ideas en nuestra cabeza. Y las ideas son los que nos llevan a hacer obras, cosas. Y entonces empezamos a tomar en algunas ocasiones malas decisiones. Decisiones por las cuales nos vamos a arrepentir por el resto de nuestra vida. Pero desgraciadamente cuando no hay paz en nuestro corazón y no nos conectamos con Dios en oración buscando primero qué es lo que Dios quiere que yo haga cuidadosamente, entonces mi corazón se ve envuelto y mis pensamientos y mi mente se ve envuelto en este problema y empezamos a tomar malas decisiones. Y empezamos a salir corriendo, correcto. Nosotros no podemos hacer eso. Pero dice entonces este texto bíblico de que Dios cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es la gran disyuntiva aquí. Que nuestros pensamientos y nuestro corazón va a estar en control y a cuidado de Cristo. Es Cristo quien cuida. Nosotros no vamos a cuidar nuestro corazón ni vamos a cuidar nuestra mente. Cristo la va a cuidar por cada uno de nosotros. Cuando nosotros aprendemos a estar ahí, no dejes a este hombre aplaudiendo solo. Dale gracias a Dios en esta mañana. Cuando yo aprendo de que todo lo que sucede en mi vida como cristiano está dentro del propósito de Dios, empiezo a tener confianza en Dios. No importa qué tan mala sea la situación, no importa qué tan grande sea el problema en mi vida, Dios tiene control de mi vida totalmente, totalmente. Y yo lo que tengo es que mantenerme en oración y ruego, ruego todo el tiempo, todos los días. Y Dios va a dar contesta a mi oración y Dios va a cambiar totalmente el panorama en nuestra vida. Créemelo, Dios lo va a hacer así de esa forma. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519.